Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con la segunda unidad sobre la estética. En sí, tenemos que ver las dificultades que tiene la estética en su consideración con la obra de arte. La obra de arte que de pronto puede ser considerada como algo subjetivo o algo objetivo. Estas son las dos grandes dificultades que presenta la obra de arte. Hemos visto la estética como una esfera del conocimiento. Esta esfera del conocimiento tiene un plano, una planicie, y esa planicie es el sentimiento que se convierte en conocimiento. De eso ya nosotros hemos hablado anteriormente. Un sentimiento que se convierte en conocimiento. Cuando el sentimiento se convierte en conocimiento, se vuelve objetivo. Cuando este sentimiento de percepción no dice nada, solamente se queda a nivel contemplativo, es subjetivo. Y esa es la diferencia. Esta es una gran discusión entre los grandes estudiosos de la estética y han determinado tiempos en el cual han podido percatarse de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué la estética es objetiva y por qué la estética en sí, o sea, la estética representada en una obra de arte, ¿no? ¿Por qué la obra de arte puede ser considerada subjetiva y por qué la obra de arte puede ser considerada objetiva, ¿no? Entonces ahí nos remontamos nuevamente al estudio histórico de la estética. Partimos de un siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, en donde se hablaba del arte, se hablaba de lo bello, de una forma muy superficial, se podría decir, porque era un brote que recién estaba surgiendo de las ideas, de todo, podríamos decir, de todo un conglomerado que quería abarcar o avanzar hacia lo que es la ciencia, ¿no? Entonces salieron términos como el gusto y el juicio estético. Gusto y juicio estético que se manejaron desde el siglo de la Ilustración. Después, eso podríamos decir que es podríamos decir que es la preconcepción de la estética. Después abarcamos lo que es en sí una estética que tiene como uno de sus grandes representantes a Kant. Aquí ya podemos nosotros hablar más elaboradamente o más detalladamente de lo que es el juicio estético y hablamos de la razón. No es que antes no se lo hacía, porque desde el tiempo de los griegos, de los filósofos, siempre se habló de la lógica. Y hay algo más interesante ahí, porque no se hablaba de la lógica, sino de la ética. La ética está muy pegada, así, muy pegada, muy ceñida a la estética. Ética y estética tiene que ver, como ustedes vieron en la clase de ayer, con los valores, ¿verdad? Y de ende, la moral. Una moral con estética es en la parte mística, que quiere decir en la parte religiosa. Cuando nosotros valoramos esta situación mística, nos vamos a la parte del espíritu. Entonces, bueno, todo esto es en la historia de la estética del tiempo de los filósofos griegos. Vamos a la estética de la Ilustración del siglo de las luces y después a una estética de juicio crítico, juicio estético con Kant. Pero este arribaba a lo que era el conocimiento y la post-estética, que se podría decir la estética actual, ya nos dice de un sentimiento de conocimiento. Entonces, esto es lo que realmente es la trayectoria de la estética, sin olvidarse que el que lo sube a categoría de ciencia o como disciplina es vanguardia, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos nosotros en un terreno bastante interesante. La estética en sí es una disciplina interesante, porque podemos hablar de Freud, podemos hablar de Nietzsche, podemos hablar de estos grandes pensadores que no solamente nos hacen ver el conocimiento, sino la parte interna psicológica del ser humano, ¿verdad? En este plano o en este conocimiento está la obra de arte.
arte, ¿no? Por eso yo les decía que cuando uno va a admirar o contemplar, hay una diferencia entre admirar y contemplar. Cuando uno contempla una obra de arte, uno ya lo hace con conocimiento. El conocimiento que puede estar o que está tanto en el artista como también en el espectador. Entonces ahí hay un ego, se llama ego al sentimiento, el sentimiento que plasma el artista y trasciende en su obra de arte. Y hay un sentimiento de ego que se plasma en el espectador, ¿sí? Y ahí es la conexión que hay, esa conexión, tanto el artista como el espectador, que ni siquiera se conocen, que a lo mejor hay mucho tiempo de diferencia entre las vidas de ellos, que el uno está vivo, que el otro está muerto, pero sin embargo existe esa conexión, se llega a esa conexión, porque hay un gusto, ¿verdad? Hay un goce, un deleite estético. ¿Cuándo se da el gusto? Ustedes pueden decir, los gustos es muy subjetivo. Sí, realmente es subjetivo. Lo que le gusta a Melanie no le gusta a Carla, y lo que le gusta a Carla no le gusta a Verónica. Gustos diferentes, pero a veces habrá un gusto que subjetivo que en el momento en que estas tres personas se conectan a un juicio que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la lógica, entonces ahí viene el entendimiento. Entonces, el juicio lógico razonado es lo que nos lleva a la parte objetiva de la estética. Partimos de lo siguiente. La obra de arte se la puede admirar de una forma subjetiva, con un sentimiento, y de una forma objetiva, con un sentimiento agregado al conocimiento. Ahí se vuelve completamente objetiva. Y eso es lo que nosotros estamos descifrando, es lo que nosotros estamos descubriendo. Por eso les decía que esta asignatura, hay tesis doctorales. A mí me encantaría, y siempre es la invitación a todos mis estudiantes, que en el momento que ustedes elijan un tema para sus proyectos, elijan temas como estos, que tengan que relacionar la estética con una obra literaria, porque lógicamente tiene mucho que ver la obra literaria en sí. Inclusive hasta la lingüística, el lenguaje, ahí está lo bello, está lo hermoso, lo admirable en la estética. Cómo se relacionan estas obras en sí. Por ejemplo, en la novelística latinoamericana, en la novelística ecuatoriana, en lo que nosotros conocemos como literatura universal. ¿Cómo nosotros podemos conectar la parte del sentimiento del conocimiento cuando hablamos de obras existencialistas? Cuando podemos hablar de autores que realmente han marcado un hito en la historia literaria del mundo, ¿sí? Bueno, y también podemos, como les decía, relacionar estas obras, porque ya no es lo mismo que técnicas de estudio para que ayuden a los niños a mejorar el aprendizaje, o los docentes que carecen de técnicas de estudio o que falta metodologías, que falta de pronto técnicas innovadoras en los docentes o en nuestros estudiantes, o la lectura, la escritura, o sea, la mayoría de los proyectos son en ese sentido. ¿Por qué no indagar en ya temas como este? Una relación estética, porque esto sí les abarca, no solamente es que abarca, sino que les abrirá muchos horizontes, ¿no? En donde ustedes ya se van a sentir conectados como profesionales de la literatura. No se van a quedar simplemente afuera, ustedes van a ser incluidos, porque en este momento el no conocer, el no saber, los excluye, a pesar y muy a pesar de que son estudiantes de literatura y español. Pero el no comprometerse, el no interiorizar las partes de estas disciplinas que nosotros estamos brindando como docentes, eso los excluye completamente. Entonces ya es momento de dar un paso hacia adelante para poder analizar estas teorías, estas corrientes, estas
estas historias que nosotros debemos contemplar o en este caso admirar. Bueno, como el tema de hoy son las dificultades, no solamente es eso, ¿no? O sea, yo solamente sintetizo una dificultad subjetiva y una dificultad objetiva en la obra de arte. Pero también se da en lo que es la fenología, en la causa, en el pensamiento. Se llama el dominio filosófico. A la estética se lo considera como el dominio filosófico de la filosofía. Mira qué enunciado y qué frase más interesante que es. Dominio filosófico de la filosofía. Decir, estética por encima de la filosofía. Filosofía, estética. No, al contrario, estética por encima de filosofía, porque es la que domina, es la que manda. O sea, siempre nuestros filósofos buscaron la belleza. Entonces, al buscar la belleza, están dentro de la estética. A eso se refiere. Bueno, voy a terminar con esto. Ustedes van a tener, a partir de este momento, ya voy a mostrar la actividad que van a realizar. Como ya les dije, es una actividad sencilla, es un chat en donde ustedes van a realizar comentarios, pero me gustaría que no solamente se queden con lo que yo acabo de decir, porque yo he hablado términos claves o palabras claves, porque a mí me gusta objetivo, subjetivo, gusto, juicio estético, nada más. Entre los 4 elementos que acabo de mencionar, ustedes pueden armar sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones. Repito, gusto, juicio estético, subjetivo y objetivo. ¿En relación a qué? A la obra de arte. ¿Y qué tiene que ver la obra de arte? Tiene que ver mucho con la estética como disciplina científica. A eso me refiero. Ah, el otro día. Pero profesora, yo recuerdo que usted dijo que la estética no llegaba a la categoría de una disciplina científica. Sí, es el pensamiento de muchos. La estética no puede llegar a ser una disciplina científica, pero en el momento que se convierte en una disciplina, en la admiración, en la contemplación del arte objetiva, se vuelve científica. Esa es la diferencia. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar para que ustedes puedan tener la oportunidad. Ah, les iba a presentar algo, ¿cierto? Que se me estaba pasando para esperar al compañero, a Abraham que tenía que ingresar, ¿no? Algo que tal vez les pueda ayudar, no es mucho porque a mí siempre me gusta trabajar con ideas claves, es decir, con ideas principales o palabras claves, nada más. Hay un primer valor. Cuando hablamos de valores, hablamos de la ética y de la moral. Si hablamos de moral, estamos hablando de misticismo, estamos hablando de religiosidad. La parte religiosa, ¿cómo la llevamos nosotros? Es algo muy íntimo, muy de uno, pero no significa que cada uno de nosotros tiene un Dios diferente, por si acaso, sino que lo íntimo es la forma como lo entendemos, como lo comprendemos. Entonces tenemos como premisa de valor la obra de arte, ¿verdad? Trasciende la razón del artista, a la vez que también la obra de arte trasciende el ego del artista, ¿verdad? Un sentimiento. Recordemos que ego viene a ser considerado como un sentimiento, por lo que trasciende, esta trascendencia debe ser apreciada en el ego del espectador. Esta es la unión que yo les estaba antes mencionando, o sea, la conexión que se va a dar de un artista que pudo haber vivido hace mucho tiempo y un espectador que recién está viendo el arte o la obra de arte de ese artista. ¿Cómo trasciende el uno con el otro? A través de su ego, el ego de la razón y el ego del sentimiento. De ahí tenemos unas preguntas, ¿verdad? Ustedes las pueden, que está dentro del chat que tienen, que es como una simple, como una base para que ustedes puedan mejorar o transformar su pensamiento, ¿no? ¿Existe la obra de arte objetiva? Es indiscutible, dice independiente del espectador. O en la otra pregunta dice, ¿puede surgir una obra de arte objetiva a partir de la subjetividad del artista? O sea, es un juego de palabras, nada más. Pero con lo que yo acabo de explicar,
yo me imagino que ustedes ya entienden un poquito más, ¿no? Entonces, de pronto me gustaría escucharte, Antonio, si tienes alguna reflexión sobre lo que acabo de explicar. Si estás, Antonio, por aquí, por favor. A ver, Antonio, te voy a buscar por dónde estás. Dígame, Miss. ¿Tienes tú alguna reflexión en relación al tema que estoy tratando en las dificultades de la estética como una disciplina científica? Que eso sería en realidad el tema. ¿Me puede repetir que le escuché cortado al final? Ya. Que si tienes algún mensaje, alguna idea en relación al tema que acabo de explicar. Lo ¿No? de la dificultad sobre la estética. Así es. Bueno, creo que si hablamos de estética, hablamos de un campo muy, muy grande dentro de lo bello y no bello. Así que depende cómo nos manejemos y de qué sentido le pongamos este, a dicho objeto o a dicha falacia, ya que puede ser de lo más ocaso, de lo muy oscuro, puede verse algo bello y puede tener algún punto de vista estético muy bueno, como puede que no. Eso mismo. Bien, Antonio. La partecita que dijiste es falacia como error, ¿verdad? Carlos, ¿tú qué opinas? Sí. Carlos, ¿me podrías ayudar con eso? Carlos Gómez, Sí, dígame, Master, buenas. ¿qué opinas? ¿Cuál es Por ejemplo, ese dicho que se usa a veces, que no todo lo que brilla es oro. Ya. Entonces, Ahí eso. tendrías que ver la parte ética y moral para hacer un análisis en relación a la frase, ¿no? Porque ahí también tendríamos que ver la estética con la ética. O sea, por ejemplo, todo lo que brilla no es oro, tiene muchas connotaciones. Entonces, habría que ver el valor que tiene en sí, ¿no? A ver, vamos a escucharlo a Carlos, que ya lo había, ya le había hecho la pregunta. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Referente a lo que dijo Antonio o a No, lo que... referente a lo que expliqué. Ah, ya, como usted hablaba de la estética objetiva Ajá. y subjetiva, claro, la estética tiene varios valores, puede ser bello y puede ser incluso más bello. En este caso, podemos tener un ejemplo de una pintura. Las personas se pueden enfrascar en lo estético, en lo que resalta, en lo que se ve a simple vista. Pero hay un trasfondo, y ese trasfondo puede ser la imagen de una guerra, de hambre y todo eso. Eso sería en base a la objetividad, no, subjetividad, que diga. Y eso muestra. Ya, Carlos, la parte que tú dijiste de la estética objetiva y subjetiva, recuerda que es la obra de arte, ¿sí? Sí, Solamente eso, la obra de arte, cuando nosotros la apreciamos, esta trasciende en forma subjetiva o trasciende en forma objetiva, no te vayas a confundir. Este, Nayeli, ¿alguna opinión? Sí, en la diapositiva que usted nos estaba mostrando se veía algo de la intención del autor. Em, Pienso que cuando el autor también hace, en una obra de arte, nos quiere dar a reflejar como una manifestación más o menos sería. Esto lo convierte tanto en objetivo y subjetivo, porque tal vez
él lo quiere dar a entender como un mensaje, que sería esto totalmente objetivo, ¿verdad? Pero el receptor lo puede ver la parte connotativa y aquí entonces se asocian esos términos que usted estaba diciendo que bueno, que la literatura es del dominio estético, la estética es el dominio de la filosofía. Entonces siento que esta relación es la que guarda el autor con lo que quiere dar a entender en cuanto a la parte estética. Muy bien, te has referido a lo que es la experiencia estética en la práctica. Gracias, Sí. Nayeli. Ok, yo creo que en este momentito, a ver, quisiera escuchar a Janina, si me puedes ayudar con una opinión. Sí, Máster, ¿cómo está? Bueno, sí, yo tengo una duda, Muy bien, más que cuéntame. opinión, en cuanto a lo que usted mencionó como el ego del artista. Esto Ujú, vendría a estar relacionado con la dificultad subjetiva de la obra de arte, sí, porque, porque bueno, estaba leyendo, usted dijo que se podía investigar, así es. entonces estaba leyendo que la valía de una obra de arte se mide, o la vara con la que se mide es el costo de una obra de arte. Entonces allí están jugando con el ego del artista, puesto que eh, el artista se sentirá, digamos que bien o mal, por el valor que se le da a su obra de arte. Entonces ahí yo lo relacionaba con la parte subjetiva de, de las dificultades que tiene la obra de arte con respecto a lo que usted mencionaba. Ya, verás, cuando uno se refiere al ego, está muy bien que investigues, ¿no? Porque eso realmente contribuye a la clase, lo que es la investigación y las preguntas, la indagación. Pero de acuerdo a muchos autores, se podría decir, el ego tiene relación con el sentimiento. Y tal vez nosotros estamos enfocando la palabra ego como algo que nosotros conocemos, egoísmo, por ejemplo. O excesivo amor sería. Esa persona que se eleva y que comienza a hablar de sí misma y que dice que es la más perfecta, que es la que nunca le van a hacer absolutamente nada, no le va a llegar, entonces ego, ¿verdad? El ego lo tiene, ¿verdad? Muy elevado y lo podríamos decir egoísmo en lo que es la parte en el campo de la psicología. Pero acá lo estamos abordando como un sentimiento que penetra, un sentimiento que trasciende, un darse, por eso yo digo, está muy junto, muy adherido, muy compenetrado, un sentimiento que va, o sea, todo ese depósito que uno hace en esa obra de arte. Es el ego del sentimiento que se plasma tan armoniosamente para que los demás puedan contemplar. Y ese ego del sentimiento es lo que es captado, capturado por el espectador, que a su vez tiene una reacción, ¿verdad? O sea que en este sentido el ego aquí tiene una connotación positiva. Así es, por eso te digo, o sea, hay que verlo de qué plano lo vemos, porque si nosotros estamos acostumbrados, o sea, en nuestras vidas cotidianas, es que es un egocentrista, es la palabra, ¿no? Esa palabra egocentrista es que solamente piensa en sí mismo, en función de sí mismo, y puede destruir a las demás personas porque no les permite, ¿verdad? Avanzar. Pero en cambio acá es diferente, ¿ok? Gracias, Janina. Mm. Bueno, ahora sí vamos a cerrar esto.